continuación vamos a dar inicio. Cada uno de los invitados fijará una postura respecto al maíz transgénico y en específico sobre la pertinencia o no de la siembra de maíz transgénico en el país desde el punto de vista de su especialidad. Cada uno de ustedes tendrá para ello 3 minutos en esta primera ronda para fijar una postura. Doctor Turrent, iniciamos. Un gusto estar aquí con ustedes. Quiero repasar muy rápidamente a las condiciones actuales pertinentes al tema que hoy vamos a cubrir. Primero, la creciente dependencia alimentaria que tiene el país. Tenemos enfrente el cambio climático, tenemos incremento en la población mundial, una tendencia de plazo largo para que aumenten los precios del maíz, y es en este entorno en el que desde afuera nos recetan una tecnología, la del maíz transgénico, que es obsoleta, que es imprecisa, que es prematura, que es impredecible, que es irreversible, y además un instrumento de control territorial. Quiero, en los poquito tiempo que tengo, hablar un poquito de los potencias. En la actualidad, importamos 1 de cada 3 kilos de maíz que consumimos en el país, y se tiene el temor, los estudiosos del tema, de que hacia el año 2025 podría ser 1 de cada 2 kilos de maíz que tienen que ser importados, si las cosas no cambian en la forma en que están. También quiero resaltar la catastróficamente baja cantidad de recursos que dedica el gobierno mexicano a apoyar a su agricultura. Estamos alrededor del 0.6% del Producto Interno Bruto. Y comparado con otros países que son cantidades muy diferentes, en la actualidad el apoyo a la agricultura, que implica el gasto en educación, lo que se da de recursos directamente a los productores, a los consumidores, la investigación, la infraestructura, el extensionismo, todos estos son a lo que se ha definido como el grupo, el apoyo a la agricultura. Estados Unidos, nuestro competidor, invierte 3 veces más por hectárea en apoyar su agricultura que México. China invierte 4 veces más, Japón 40 veces más. Entonces no es difícil darse cuenta cómo un entorno de este tipo, México difícilmente puede resolver sus problemas. Y entonces esta tecnología, que es obsoleta porque se apoya en conocimiento que ha sido superado largamente. Uno de ellos es el concepto de que el genoma es un mecanismo en donde los genes tienen una función muy específica y muy clara, que esto es un concepto que ha sido superado. Sabemos que cualquier carácter es efecto de una interacción entre ese gen y muchos otros, y además de condiciones ecológicas. Considero que los riesgos involucrados con la siembra de maíz transgénico superan con mucho los supuestos beneficios que traerían a la agricultura del maíz en México. En este sentido, y para sentar las bases de mi argumentación, hago una definición básica de riesgo, como la probabilidad de que un peligro se concrete. El riesgo se expresa como el producto de 2 probabilidades: la probabilidad de exposición al peligro y la probabilidad del peligro o el agente peligroso de poder causar daño. Ya desde 1989 y después en 2005, investigadores de la Sociedad de Ecología de los Estados Unidos elaboraron sendos informes identificando los riesgos asociados a la liberación de organismos transgénicos al ambiente, mencionando entre otros la creación de nuevas o más virulentas plagas,
daño a las especies no blanco, tales como organismos del suelo, insectos benéficos, pájaros y otros animales, y pérdida irreparable o cambios en la diversidad de especies o en la diversidad genética dentro de las especies. En el caso particular de México, desde principios de los años 90 se ha venido alertando de muchas otras implicaciones negativas para el maíz nativo, el ambiente y la salud, dada la mayor complejidad de los agroecosistemas en México y sobre todo por la relación del maíz con las expresiones culturales, sociales y políticas de los pueblos que lo cultivan y que han venido perdiendo diversidad de esos maíces nativos. En la actualidad se tienen ya evidencias concretas de que algunos de los riesgos mencionados están sucediendo y se han venido confirmando. Por otro lado, al considerar que la bioseguridad es el conjunto de lineamientos, medidas y acciones de prevención, control, remediación y mitigación de impactos que pudieran surgir por el manejo, movilización, importación, exportación, tránsito y liberación al medio ambiente de organismos vivos modificados, y que la gestión o el manejo de riesgos es el proceso y selección de opciones apropiadas después de integrar los resultados de la evaluación de riesgos con las preocupaciones sociales, económicas, biotecnológicas, culturales y políticas para tomar una decisión apropiada, concluyo que el Estado mexicano ha fallado en dar una respuesta adecuada a la protección del maíz nativo, dado que no se han cumplido estos principios y por el contrario se han tratado de imponer la tecnología del maíz transgénico, erosionando lo que en el inicio del sistema de bioseguridad mexicano fue una vinculación con los principios del Convenio de la Diversidad Biológica y que ahora se ha convertido en una subordinación a los intereses de empresas transnacionales en una trayectoria tecnológica incompatible con la agricultura y la cultura del maíz en México. La introducción de este producto biotecnológico, el maíz transgénico, negaría la de por sí débil inversión en tecnologías alternativas de corte agroecológico, incluida la biotecnología agroecológica, que aprovecharía nuestras ventajas comparativas en cuanto al aprovechamiento de la biodiversidad agrícola existente en nuestro país. La siembra de maíz transgénico en México representaría riesgos económicos para los productores que llegasen a tener transgenes patentados en sus cultivos. Finalmente, considero que es indispensable la participación de los campesinos, la gente de los pueblos y comunidades productoras de maíz, los pueblos y culturas originarios en la toma de decisiones para la protección del germoplasma de maíz y cumplir cabalmente con el respeto a los derechos humanos y la cultura de los pueblos de México. Para mí lo importante y básico, o el argumento básico para decir que no se debe cultivar maíz transgénico en México es el siguiente: es la contaminación. Es decir, una vez que se permita sembrar comercialmente a los híbridos transgénicos en diferentes regiones de México, necesariamente va a haber contaminación, como ya existe en baja frecuencia en muchas regiones. Y entonces, pues básicamente se va a sembrar el maíz transgénico entremezclado en las parcelas o en los terrenos con maíz nativo, ¿sí? Entonces la polinización, aunque algunas veces han dicho que son 200, 300 metros de aislamiento es suficiente, pues no es cierto. Entonces, como año con año sería el mismo problema, pues año con año habrá una gran cantidad de contaminación de nuestros maíces nativos. Y eso es lo que más me preocupa. Ahorita, en la actualidad, tenemos nada más 2 transgenes que están comercializándose, ¿no? Variedades que tienen esos 2 transgenes, pero se están programando o ya existen transgenes y con muchas otras características que farmacéuticas, que industriales, que resistentes a otras cosas, e inclusive ya tienen transgenes de algún tipo para maíces especializados en la cuestión de biocombustibles. Entonces, los híbridos, con el tiempo va a haber con muchos transgenes, ¿no? Si esos se siembran, claro, en diferentes superficies, pero van a contaminar y el maíz nativo va a recibir diferentes transgenes que va a ir acumulando en su genoma. Claro que hasta donde yo tengo entendido en la literatura encontramos muchos información
sobre el efecto que puedan tener los transgenes en el maíz. Sin embargo, toda esa información viene de estudios normalmente de experimentales de 1 o 2 transgenes, y eso en situaciones muy limitadas. En el caso de la contaminación, es decir, lo que yo quiero que ustedes piensen, ¿qué pasaría con esa contaminación que año con año va a ocurrir durante mucho tiempo? La cantidad de transgenes que van a recibir los nativos, pues no va a ser posible que los mecanismos que existen en las mismas células, en el genoma del maíz en este caso, sea suficiente, porque todos los mecanismos no son 100% efectivos, tienen cierto grado de flexibilidad. Entonces no se va a poder borrar ni eliminar los transgenes que existan contaminando al maíz transgénico. Eso va a hacer que año con año, durante décadas, durante siglos, porque lo que queremos es transmitir nuestro maíz nativo a las generaciones de no sé hasta cuándo, ¿no? Hasta que exista la humanidad. Entonces, no hay metodología que pueda controlar lo que puedan hacer los transgenes con mucha intensidad de contaminación. Si tenemos, por ejemplo, que cada transgen tiene al menos el gene, porque cada transgen lleva varios genes. Si cada gen de cada transgen produce cierta cantidad de productos, principalmente proteínas, entonces imagínense cuando tengan el mismo gen del que viene con el mismo transgen, si existe en cada planta 5 o 6 transgenes, ¿sí? Y si además son varios o muchos, no sé qué tantos, pero va a haber diferentes transgenes que van a estar contaminando al genoma del maíz. Entonces, los transgenes, una vez introducidos al genoma del maíz, no va a ser posible eliminarlo. La contaminación es imposible de eliminar. Entonces, ¿qué se va a hacer? Si hay, desde luego, algunos transgenes, algunos genes podrán producir ciertas cosas beneficiosas, pero la gran mayoría seguramente va a ser perjudicial, de diferentes formas que no sabemos qué va a pasar. Entonces, la única manera de contrarrestar esa posibilidad es la precaución. Es decir, ¿cuál es la precaución? No permitir sembrar maíz transgénico en México. Y tenemos nosotros mucho, se dice que tenemos más de 60 razas diferentes de maíz. Entonces, ¿para qué queremos meter algo que seguramente va a producir mucho dinero para las compañías como Monsanto, pero que a nosotros no nada más nos va a dejar dudas de riesgos, ¿sí? Y si no se puede eliminar esos transgenes, pues el riesgo siempre va a permanecer y no sabemos qué es lo que puede pasar. Una cuestión que quiero advertir es de que en el caso de los transgénicos no se debe analizar nada más el daño, en este caso de los genes exóticos que están en los materiales, sino todos los paquetes tecnológicos que están inertes. Como ustedes saben, las compañías quieren hacer el negocio redondo. No solamente venden el maíz transgénico resistente al glifosfato, sino desde luego también venden el glifosfato. Y así podemos ver que hay que ver todo el paquete tecnológico. Bueno, ya se analizó y lo plantea en algunos trabajos muy claramente el doctor Turrent, que no necesitamos los transgénicos, que con las técnicas tradicionales podemos resolver los problemas y ser autosuficientes en la producción de maíz en algunos de sus trabajos. Entonces, la primera razón que tenemos es esta.
Mi postura respecto al cultivo de maíz transgénico en México es que en forma contundente no se debe cultivar, y daré algunas razones. La primera fue que no la necesitamos. Los que son protransgénicos han diseminado muchas falsas expectativas. Lástima que hoy no estén para polemizar directamente con ellos. Una de ellas es que están a punto de liberarse maíces transgénicos resistentes a la sequía, el cual es un tema fundamental en el país, más que el del glifosfato o el más que también otros tipos. Pero uno de los problemas es que hay muchos tipos de sequía y muchos mecanismos de la especie de maíz para tolerar esos diferentes tipos. Esos problemas se necesitan abordar desde muy diferentes fuentes y no esperamos que una sola innovación tecnológica pudiera ser suficiente para el problema de la sequía. Conforme a mi especialidad, el cultivo de los transgénicos es una gran amenaza para la conservación de los maíces cultivados en México y también para sus parientes silvestres. Eso ya lo analizó un poco, por la contaminación ya lo planteó el doctor Cator, voy a omitirlo. Hay otro problema, y es que las tecnologías, las patentes en que se basan los maíces transgénicos están en manos de unas pocas compañías, en especial en manos de Monsanto. Entonces, permitir que se siembre, que haya un monopolio sobre las semillas de México es un atentado muy grave a la soberanía alimentaria y la soberanía y la seguridad alimentaria en México. Esa sería otra de las razones que yo pondría dentro de las principales para decir en forma contundente que no se deben sembrar los maíces transgénicos. Creo que una de las preguntas fundamentales para que el público pudiera entender y que pudiéramos hacer asequible esta discusión tiene que ver con un punto que se ha puesto en la mesa de discusión, y es que, primero, sabemos que hace casi prácticamente 15 años ya se siembra maíz transgénico en México. Esto es un punto. De acuerdo a algunas informaciones de especialistas, y se hace sin ningún marco regulatorio y de una manera en la que a veces se violan ciertos convenios. Bajo esta perspectiva hay un argumento con el que se sostiene que hace falta producción de maíz. No alcanza con lo que se produce. Creo que ha sido un argumento muy trabajado por una gran parte de los investigadores o de las instituciones que están a favor de la siembra del maíz transgénico. Así es que pongo la pregunta en la mesa, no sé quién quiera responderla, sobre ¿realmente hace falta, hay un problema o habría un problema de abastecimiento de maíz en México y de ahí la necesidad de la siembra de maíz transgénico? En el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de la Zagarpa se estudia el potencial productivo de maíz desde hace 50 años y hemos hasta el año 2000 habíamos partido de la base de que solamente habría que considerar las superficies actualmente sembradas de maíz. Y sabemos que el potencial productivo actual de maíz y toda la superficie sembrada con la tecnología pública, no transgénica, que ya está disponible en el país, podríamos obtener alrededor de 33 millones de toneladas anuales, que ese es el consumo nacional aparente de maíz en el país. En la actualidad producimos solo 22. Muy bien. Después de esta posición y reconociendo que hacia adelante aumentaría la población, de que venía cambio climático, que tendríamos que reanalizar la información y buscar, si es posible, incrementar aún más el potencial productivo. Y de esta manera, a fines de los años 1990, estudiamos la disponibilidad de reservas en el país de tierra de calidad agrícola y también de agua dulce.
Y lo que se encuentra, y ya lo investigamos posteriormente y lo publicamos, es que tenemos reservas de tierra de labor de calidad agrícola del orden de 9 millones de hectáreas y de que tenemos suficiente agua dulce en los escurrimientos del sureste del país que permitirían duplicar la superficie actual bajo riego que hay en el país. Si nada más tratáramos, bueno, estas 9 millones de hectáreas de reserva no están referidas a donde están, que ya están cubiertos por ecosistemas naturales, sino estamos hablando de agroecosistemas que ya han sido perturbados y que en la actualidad están manejados, por ejemplo, con ganadería extensiva. Entonces, tomando en cuenta esto, la estimación del potencial es que podríamos llegar a producir 57 millones de toneladas, prácticamente duplicar lo que es el consumo anual. Ahora, esto es una estimación, pero esto implica muchos gastos. El siglo pasado, cuando México estuvo en la fase de construcción del campo, desarrollo del campo, cuando se invirtió para distritos de riegos, para investigación, para enseñanza en gran escala y durante años, se logró alcanzar la etapa de lo que se conoció como el milagro mexicano. En los años 1960, el aumento en la producción de alimentos duplicó el aumento en la tasa de crecimiento poblacional, de tal manera que esto es algo que estuvo reconocido. En la actualidad tenemos esa capacidad, tendríamos que pensar de una manera visionaria en los próximos 20 o 30 años y desarrollar esos recursos que tenemos en el sureste del país, pero sí es posible con la tecnología pública que ya tenemos, incluyendo y dentro de esa tecnología pública también sumar todo el conocimiento campesino, las razas nativas de maíz que deben de seguirse cultivando en México. Es posible ser autosuficientes y sin necesidad de tecnología transgénica. Hasta ahorita la transgenia nada más han sido capaces de introducir unos cuantos genes al individuo y el rendimiento a la planta, al material base, y el rendimiento es una característica que se debe a muchos genes, o sea, tendrían que introducir una gran cantidad de genes. Entonces se ha visto, no solo en maíz, también en soya o en otros, que no es. Entonces son falsas las perspectivas de que se aumentaría significativamente el rendimiento. Hay métodos más eficientes, por ejemplo, en el caso del maíz, para aumentar, aplicando un método que se llama selección masal, que lo pueden aplicar con relativa facilidad los campesinos. Hay incrementos en la producción del 1% al 2% anual en promedio. Entonces sería mucho más, eso sí ha sido un método que ha mostrado eficiencia. Entonces hay métodos que son más eficientes para aumentar el rendimiento. En realidad es la producción de híbridos. La hibridación es lo que convierte a la industria de semillas en Estados Unidos en la tecnología dominante. Esa trayectoria tecnológica sigue hasta el presente y la biotecnología es la culminación de esa trayectoria. En ese sentido tenemos que verla en su contexto de desarrollo económico y por lo tanto enfocarla en los análisis que se tienen que dar alrededor de el capitalismo neoliberal, el cual está aplicado en México desde hace más de 30 años y en el cual estamos ahora viendo los efectos, así como en otras áreas de la economía y de la sociedad en México, que son de todas estas reformas en lo laboral, en lo educativo, en lo energético y finalmente también en lo agrícola. Todo esto hay que verlo desde ese punto de vista y por lo tanto pues mencionar que sí, efectivamente hay otras tecnologías, pero que nunca se han aplicado porque el modelo de la trayectoria tecnológica que se ha seguido es conforme a este capitalismo neoliberal,
el cual está concentrado en unas grandes empresas que ahora controlan en Estados Unidos el 100% básicamente de la producción agrícola. A diferencia de México, en el cual tenemos todavía agricultura campesina, que sí tiene muchas bondades, que es de tipo agroecológico, pero que en casi ninguna parte del mundo, quizá en Chapingo, en algunos departamentos, muy someramente, muy frágilmente, como lo mencioné, es muy débil la inversión que se hace en todas estas agroecologías. Y por lo tanto, es el panorama que tenemos ahora, por lo cual es necesario que se haga una verdadera revolución en el sentido de tratar de cambiar todos estos paradigmas económicos que están incidiendo en todas las áreas del país. Por supuesto, la cosa no es sencilla, porque la violencia que se ha desatado en México es producto de todas estas reformas en todos estos ámbitos. Recientemente el doctor Fernando Castillo, del Colegio de Posgraduados, me comentó algo que observó allá en un pequeño municipio de los tantos que tiene el estado de Oaxaca, que se llama San Felipe Usila, allá por cerca de Tuxtepec. Ahí pasa un río que lleva bastante agua, que es afluente del Papaloapan, y entonces el río pasa abajo, que el municipio es muy chico, pasa por abajo, y en la parte alta pues siembran mucho maíz, ¿sí? Pero curiosamente me comentó que en algunas épocas en que tienen algo de sequía, ahí los agricultores pierden sus cosechas de maíz. Y eso es interesante, porque dicen, ¿cómo es posible que en ese lugar, si hay un poco de sequía, se les muera o se maltraten, se dañe el cultivo de maíz, si tienen el agua ahí corriendo, pero por millones de metros cúbicos, a unos metros? Yo digo, bueno, unos metros, 2-3 kilómetros, digamos, ¿no? Es absurdo. Entonces, además de lo que él comenta, su idea de que el sureste puede producir mucho maíz, pues hay que tomar en cuenta esos detalles. ¿Cómo es posible que toda esa agua que se va al mar no se aproveche para, en caso de simplemente hacer algunas estructuras hidrológicas en la parte de arriba del río, y pues todo el mundo tendría agua para en casos de urgencia como en esos? Y parece que no nada más ahí ocurre eso, ocurre en muchos lugares de esa región, del sureste. Nada más quería comentar eso, apoyando la idea del doctor Turrén. Yo trataría de plantear algunas preguntas para saber cómo a los ciudadanos de a pie nos afecta, ¿no? Cómo nos involucra y de qué manera nos compete el tener también, este derecho a estar informados sobre lo que es o no el maíz transgénico y cómo afectaría nuestra vida cotidiana. Hasta donde tengo la información, existen 200 híbridos de maíz en este momento en México, aproximadamente, es decir, maíz, podemos encontrar maíz criollo rojo, amarillo, azul, bolita, en fin, o sea, este tipo de híbridos de maíz que, de acuerdo a lo que significaría una siembra de maíz transgénico, terminaría con esa diversidad de tipos de maíz. ¿Es correcto? ¿Quién responde? Doctor Ortega. Sí, es incontable la diversidad de maíz. Nosotros, o sea, un maíz de un agricultor es diferente de otro. Tenemos 2 millones de familias que siembran maíz. Cada familia tiene tal vez en promedio unas 2 variedades, así que tendríamos cerca de 4 millones de poblaciones de maíz diferente una de otra. Para entender la diversidad se usa un término que se llama raza, y en la actualidad en México no nos ponemos de acuerdo los especialistas cuántas razas hay, pero tenemos consenso
que seríamos el primer centro de diversidad en cuanto a razas, que son, lo más aceptado son 59, 60. Pero eso nomás son puntos de referencia para entender esos 4 millones de poblaciones de maíces que tienen los agricultores. Es infinito. El problema fundamental de esos materiales es que serían, como ya lo explicaron, serían contaminados por los maíces transgénicos y en forma completa, o sea, es unidireccional, porque como el maíz, los maíz transgénicos los van a comprar cada año y van a ser diferentes, los van a estar contaminando. Eso ya lo explicamos bastante bien. Bueno, eso podría ser. Yo quisiera también señalar, a veces se usan términos como biodiversidad, se usa el término germoplasma. Yo soy más partidario de otro término que se llama recursos fitogenéticos. Es más dado porque es un concepto más humano, más humanista. O sea, los recursos los crea el hombre a través de sus investigaciones y del conocimiento. La biodiversidad existe teóricamente independientemente del hombre. No sé si vean la diferencia. En ese sentido, los maíces son producto de la actividad del hombre. Es un recurso que se puede mejorar, que puede evolucionar o que se puede perder de acuerdo con ese uso que hagamos. Entonces, su pregunta va en ese sentido, en la conservación, y no solamente la conservación. Los agricultores cada año están haciendo mejoramiento o adaptación de sus materiales a las condiciones que hubo en ese año en particular y por lo tanto al cambio climático. Entonces es una riqueza de México que debemos proteger, es una de las principales riquezas. Y no solamente es el material genético por sí, sino todos los conocimientos, todo el conocimiento que tiene que ver de qué características tiene, cómo se cultiva y cómo se usa. Entonces el recurso que estamos hablando es bastante más amplio de lo que generalmente pensamos. Quería decir. Dada la biología reproductiva del maíz, que es cruzada, casi podríamos decir que cada planta de maíz, de las razas nativas de maíz, es un híbrido diferente. Así que, bueno, eso sería la palabra. Pero se usa mucho el concepto de híbrido como el mejoramiento genético mendeliano que se ha hecho en los últimos 100 años. Y en México, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias y varias universidades han desarrollado híbridos mejorados a partir de las poblaciones de las razas nativas de maíz, pero solamente se han usado alrededor de 10 razas nativas de las 59 que hay. Y efectivamente en el INIFAP ha liberado alrededor de 200 híbridos mejorados que rinden más, y que provienen de un número muy limitado de razas nativas. El resto de las razas nativas ha tenido poco interés por el genetista mexicano en desarrollar materiales mejorados sobre esas razas, las otras razas nativas. Entonces hay una gran diversidad, y un detalle que nos ha faltado mucho a los genetistas agrónomos es tomar en cuenta a la calidad de uso que tiene un maíz particular para los productores. Ahora, cuando hablamos de la siembra en gran escala de maíces transgénicos, todos los híbridos, los primeros 200 híbridos a que me referí, van a tener que desaparecer, porque en la medida en que se contaminen, y va a ser imposible que no se contaminen en campo sus progenitores, entonces van a poder reclamar los intereses multinacionales que están usando sus transgenes, su propiedad intelectual, y entonces los van a obligar a que paguen regalías, y eso va a causar que estas empresas de capital nacional mexicano que están vendiendo esos 200 híbridos quiebren, y con el tiempo solamente quedarán
los híbridos que producen los intereses multinacionales. Porque el genoma del maíz o de cualquier otro individuo, incluyendo el hombre, tiende a funcionar en forma global. No es que cada gene trabaje independientemente, no, es independiente hasta cierto punto, ¿verdad? Sino el producto de cada gen interactúa con el producto de otros genes, ¿verdad? Entonces todo está integrado de tal manera que su funcionamiento, para que dé un producto, digamos, al individuo normal, pues tiene que funcionar en esa forma, en forma holística. Pero los transgenes, ¿qué son? Son genes que se introducen a un genoma dado, al del maíz, por ejemplo, en este caso, que no existe en el maíz, en el genoma del maíz normalmente. Entonces, esos genes que entran al genoma del maíz desequilibran el funcionamiento del genoma. Creo que ahí ya es un poco más claro, ¿no? Y entre más genes extraños entren al genoma del maíz, pues va a haber el desequilibrio funcional del genoma en el maíz va a ser más grande, ¿no? Y como la contaminación va a ser muy rápida, es decir, en una contaminación muy fuerte, se puede llegar en pocos años, si se siembran diferentes transgenes o se siembran maíces transgénicos en México. Una década o 2 décadas, que desde el punto de vista evolutivo es muy corto, ¿sí? Pero la contaminación es fuerte, es la introducción de genes extraños al genoma del maíz en un grado extremo, ¿no? Digamos que pueda llegar a tener 5 o 6, es decir, lo que no sabemos es qué tanto puede tolerar el genoma del maíz, meter genes extraños, ¿no? Que es lo que está haciendo la introducción de los transgenes. Entonces, claro que el genoma del maíz tiene el mecanismo para coadaptar cosas extrañas que puedan entrar, ya sea o formarse en el genoma por mutación o por otras causas, pero eso ya requiere tiempo. La contaminación va a ser tan drástica, tan intensa en un periodo corto de, no sé, 20, 50 años, que es muy corto desde el punto de vista evolutivo. Entonces, lo más probable es que las plantas de maíz vayan a ser vencidas por esa contaminación y no le dé tiempo de coadaptar los nuevos genes que entran a su funcionamiento normal. Todo. Bueno, otro aspecto que quiero comentar es lo insuficiente y la no aplicación de lo poco que hay sobre la conservación de los maíces criollos en México establecido en la legislación y en los reglamentos. En primer lugar, el reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados indica que se debe proteger a los centros de diversidad en el caso de maíz. Y se había inventado un sistema muy deficiente, que algunos lo llaman perverso, de que le daban subsidios a algunos agricultores por conservar sus maíces criollos. Y sin embargo, esto prácticamente incluso esta pequeña cosa se ha dejado de hacer. Ya en este año casi no hay presupuesto para hacer investigación en maíz, ni para protegerlo con los agricultores. Los proyectos grandes, por ejemplo el de CONAVI, ya se está terminando. También en el Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos de la CONAVI, de la Zagarpa, también prácticamente ya no se hace nada. Ahora, es completamente insuficiente esa legislación. Por ejemplo, se dice que se deben proteger los centros de origen y diversidad de los cultivares de las plantas nativas de México. En ese sentido, medianamente se podría definir cuáles son las áreas de mayor. Todo el país es un centro de diversidad, pero podríamos definir los que son más diversos y quedar algo, que es la cosa perversa que están haciendo.
se han elaborado mapas donde se indica que hay poca diversidad de maíz. Pero es falso que nosotros solamente debemos proteger los centros de diversidad. Eso es un enfoque externo de la gente que reclama recursos genéticos. Hay áreas, por ejemplo, el altiplano zacatecano potosino, en donde hay escasa diversidad de maíz, porque esa entró a la vida sedentaria hasta que llegaron los españoles y encontraron minas por ahí. Entonces, ahí hay un tipo muy predominante de maíz que se llama cónico norteño, pero es el único que se prospera bajo esas condiciones de bajo temporal. Entonces, si fuéramos congruentes, deberíamos decir que ese que es el único que sostiene a las comunidades de esa región debe protegerse también en beneficio de ellos. Entonces sería... la otra característica es que para nosotros los fitomejoradores, por ejemplo, los materiales más valiosos de donde se han derivado los híbridos, muchos de ellos no vienen de los centros de diversidad, sino vienen de algunas regiones del país que alcanzaron alto nivel tecnológico, como el centro de Tamaulipas o el Bajío. De ahí salieron los padres de los híbridos, y no son zonas de mucha diversidad, sino son zonas de alta productividad. Entonces hay varias evidencias que demuestran que la ley está mal, y por lo menos yo, para la crítica de los transgénicos, no me voy a pegar a lo que dice la ley, porque la ley está hecha, mandada a hacer para permitir los transgénicos en México. Produciendo un transgénico en realidad es una mutación que se le está produciendo a un organismo. Que inserción de un gen extraño, que es básicamente lo que se produce con un transgénico, en dos palabras, es obtener por medios físico-químicos un gen, que es una secuencia de química, una molécula, que se inserta en otro organismo por métodos in vitro. Entonces, esta inserción en realidad lleva un cierto riesgo, porque va a producir efectos que muchas veces son inesperados. Al menos en las pruebas que yo he hecho con maíces transgénicos, hemos obtenido consecuencias inesperadas de la introducción de ciertos transgenes, incluso de los más simples. Entonces es una cuestión que hay que considerar. El hecho es que en la actualidad en México, en aproximadamente 16 estados, se ha encontrado evidencia de la presencia de maíz transgénico. Incluso mucha de la información que tiene el propio gobierno a través de Zagarpa y Semarnat, que no ha sido hecha pública o que es de difícil obtención, es que en los mismos muestreos, es la búsqueda de transgenes en la República Mexicana, ha dado al menos un cierto porcentaje, al menos hasta el 5% de presencia en las muestras de maíces transgénicos. Y todo esto no se hace público. ¿Cuál es el problema de que haya esta difusión tan grande de maíz transgénico? Además de lo que ya comenté de estas mutaciones transgénicas, lo que tenemos que saber es que según los derechos de propiedad intelectual de la legislación nacional, estoy hablando de la ley de propiedad intelectual, en su capítulo de las infracciones y sanciones administrativas, dice que ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente, que esos son los transgenes, es una patente, o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva. Esa es una infracción, se puede infraccionar a la gente que haga esto. Poner en circulación productos. La gente cuando al campesino que le llegue un transgen y que tenga en su maíz una patente o un transgen, entonces puede ser sujeto de infracción y sanción administrativa por el hecho de ponerlo en circulación, ni siquiera en venderlo, ponerlo en circulación. También se le puede infraccionar por utilizar estos procesos patentados sin consentimiento del titular. Por supuesto, los campesinos no van a saber que están utilizando esto porque no se ve a simple vista. Y ofrecer en venta o poner en circulación, tampoco saben esto. Y ahora les comento el artículo 214, las infracciones administrativas a esta ley o demás disposiciones derivadas de ella serán sancionadas con multa hasta por el importe de 20,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, o sea, cerca de 1,149,000 pesos. Multa adicional hasta por el importe de 500 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal por cada día que persista la infracción.
Bueno, esto es un riesgo superlativo para un campesino pobre que está en la sobrevivencia. Estos son aspectos que debemos de considerar como riesgos reales que están sucediendo en este momento. Por eso les comentaba de los 16 estados de la República que ya tienen transgenes y que además los tienen dentro de las comunidades y los campos de cultivo. Quiere decir que todos estos campesinos, a quienes deberíamos de proteger y que son los que realmente deberían de estar participando en todo esto, y por eso mencionaba mi posición, es de urgente necesidad de que los campesinos, los que realmente deberían de estar en todas estas discusiones, sepan de lo que se trata todo este asunto, y que por eso también me atreví a pensar en una propuesta de interculturalidad, porque tampoco sabemos ni podemos estar asumiendo que nosotros sabemos lo que el campesino piensa alrededor de su maíz transgénico, o lo que podría pensar si le explicamos de los maíces transgénicos, de su maíz nativo y de los maíces transgénicos. Estas patentes, por otro lado, también es obvio que van a llegar a estos bancos de germoplasma, donde se guardan todas estas semillas, todo el patrimonio genético que está en los bancos de germoplasma de México, podría verse en un futuro cercano, verse contaminado con patentes, con transgenes, que son propiedad de todas estas empresas multinacionales. De alguna manera esto afecta la soberanía alimentaria de nuestro país, ¿no? Un golpe certero al campo, pues, o sea, en la medida en que un campesino termina por pagar una cantidad de regalías sin saber que su maíz está contaminado, pues entonces genera una dependencia total a una transnacional que va a llegar a cobrarle, como mencionaba el doctor Torrent, una serie de regalías. En ese sentido, dos preguntas. Primero, ¿cómo se contamina el maíz? ¿Por qué no lo saben los campesinos? Y dos, ¿hay manera de que los campesinos se protejan en este sentido al ampararse y no querer pagar regalías a empresas, por ejemplo, pienso como Monsanto, que de alguna manera van a ir a verificar, o cómo se va a hacer? ¿Habrá una policía ecológica de maíz o cómo va a funcionar eso? En México, desde 1988 se inició un sistema de bioseguridad que debía atender este problema, porque los organismos genéticamente modificados en microorganismos están producidos desde los 70s y las plantas desde los 80s. Entonces estos temas, que ya llevamos 25 años discutiendo esto y que el gobierno lo sabe, son reiteradamente las mismas preguntas que ya se conocen por la ciencia básica. Esto se discutió, y por eso lo mencioné en mi intervención inicial, desde que los ecólogos de todo el mundo, pero particularmente los ecólogos de Estados Unidos, con algunas contrapartes de otros países, de México por ejemplo, apuntaron a la necesidad de analizar las consecuencias de plantar o de sembrar este tipo de organismos en el medio ambiente. Y entonces ahí se utilizan los conceptos básicos de la biología, de la genética, y que nos dan las respuestas que desde entonces lo único que han hecho es confirmar lo que ya se sabía en ese momento, que iba a suceder la contaminación. La contaminación es un término que se emplea negativamente, pero es eso, es una consecuencia no deseada, es un daño que se está produciendo por una tecnología. De hecho, en la actualidad se conoce nuestra sociedad como una sociedad de riesgo, precisamente por todos los desarrollos tecnológicos y porque no hay una conciencia. El cambio climático, el calentamiento global, todas esas son riesgos que estamos asumiendo como sociedad y como humanidad. Y entonces estamos en una sociedad de riesgo, y este es uno muy particular que se está dando en la agricultura. Entonces, por eso quiero mencionar esta parte, nada más para reflexionar acerca de que el concepto de seguridad y de soberanía alimentaria es mucho mayor que esto, y que en México lo que ha pasado con la bioseguridad en particular es de que se ha venido erosionando los conceptos que venían desde la firma de la Convención de la Diversidad Biológica, en donde se discutió los posibles efectos de la transgénesis en la diversidad, y que México suscribió desde 1992, y que a la fecha lo único que se ha hecho es desligarse de los principios del convenio, que además debería de ser
castigado por el hecho de no cumplir con esos principios. La cuestión de que ahora se está más bien por el lado de la cesión a los principios o a la conveniencia de compañías multinacionales que quieren introducir una tecnología particular que conlleva todos estos riesgos. Entonces, al final de cuentas, lo que va a pasar incluso para la investigación en México es de que esta tecnología o esta trayectoria tecnológica impuesta va a impactar a toda esta gran interculturalidad que tenemos en México, que son realmente los que están participando en la protección de estas razas de maíz. Como ya lo comentaron mis colegas, en realidad los guardianes o los que están trabajando con estas razas son todos estos pueblos y culturas milenarias que están trabajando todavía con ella y que están en riesgo de perder pues, sus recursos, como ya lo llamó el doctor Pasca, sus recursos fitogenéticos, que son el patrimonio genético de México. Con respecto a su pregunta de cómo se haría la persecución de aquellos campesinos que sembraran, por ejemplo, que compraran semilla y que del transgénico lo volvieran a sembrar, creo que ya un indicio lo acaba de dar Peña Nieto hace un par de días, cuando le preguntaron cómo le iba a hacer México, la preocupación de los inversionistas extranjeros por la inseguridad en México. Entonces dijo que ya estaban creando un nuevo cuerpo de policía de élite para proteger los intereses, para proteger las inversiones de los extranjeros, y parte de esas inversiones de los extranjeros en el caso serían los transgénicos. Entonces seguramente una de las funciones ya el Estado mexicano se está preparando para defender en forma concreta los intereses de las grandes empresas, y dentro de ellos seguramente estaría los transgénicos, quedaría en forma punitiva en ese sentido. Ya se ve muy claramente, o sea, la política del actual gobierno mexicano es para favorecer a los grandes capitales, garantizarles, no para proteger o para impulsar, no para proteger a la población como tal, ni para impulsar el desarrollo del pueblo de México. Solo de manera precisa, ¿cómo se contamina el maíz? Bueno, lo que pasa es que el maíz es de polinización libre. En la parte de arriba está la parte, en la espiga está la parte masculina del maíz, y en la axila o en eso donde está el elote es la parte femenina. Entonces en gran parte se contamina por el aire o por insectos. Entonces que se poliniza el maíz de polinización libre. Entonces muy fácilmente viene el viento o algo y se pasa el polen a las parcelas vecinas. O también puede ser porque los agricultores metan algo de semilla que les interesa algún maíz transgénico y lo quieren cruzar con su variedad, lo mezclan, meten unos puños de maíz transgénico y lo meten en sus parcelas, porque pueden tener interés, por ejemplo, de que resistente al herbicida, pues el trabajo más duro en el campo agrícola es el control de las malezas. Entonces algunos agricultores estarán interesados en los transgénicos, en el transgénico resistente al glifosfato, para no deshiervar a mano, sino deshiervar con glifosfato. Eso muy probablemente lo harán muchos agricultores, y si no les sirven los transgénicos como tales, los revolverán con sus maíces locales, los contaminarán. Entonces sí hay varios mecanismos de cruza, o que se caigan errores. Por ejemplo, decía el doctor, ¿qué podía pasar con los maíces mejorados? Los maíces mejorados convencionales, hay dotes de producción de semilla, eso sería lo más delicado, sería muy delicado. Un lote de producción de semilla de un maíz mejorado, si junto está un campo de transgénicos, que es muy probable que sea, porque es en los campos experimentales. Si en un mismo campo experimental están trabajando con transgénicos y con variedades convencionales, las variedades mejoradas, las líneas se pueden contaminar por los mecanismos que señalamos, y entonces se contaminaría directamente la semilla comercial. Esa es una cosa muy, muy común. Hay otros mecanismos, tales como que a veces los fitomejoradores usamos materiales y no sabemos exactamente cómo los formaron, y hay casos en que podemos tomar una población sin que nosotros sepamos, es transgénica, y la incorporemos
para algún beneficio, para mejorar una población. Hay varios mecanismos de contaminación. Muy bien, sabemos muy bien que hay la intención de sembrar maíz transgénico solicitado por parte de las multinacionales en las 500.000 hectáreas de riego que se siembran de maíz cada año en Sinaloa. Y en esta parte del país ya tenemos un rendimiento promedio de Sinaloa de riego del orden de 10 toneladas por hectárea, ya en esa superficie de 500.000 hectáreas sembradas de maíz. Si eso se cambiara con maíz transgénico, la producción de 10 toneladas por hectárea seguiría siendo la misma, porque sabemos que no hay incremento en los rendimientos cuando se cambia de un maíz transgénico a partir de un maíz que no es transgénico. No aumenta el rendimiento, pero las condiciones en las que el productor tiene que firmar con las multinacionales implica que no es cierto que el costo del grano producido sea más barato, sea menor. Esto quiere decir que lo que habría al cambiar a un maíz transgénico como el híbrido que daría tolerancia al glifosato es que pondríamos a la población mexicana que lo consumiera, y esto sería fundamentalmente las áreas urbanas de México, los expondríamos al riesgo de... se han hecho estudios que han mostrado, no demostrado, han mostrado que hay una correlación en estudios en ratas, que hay una correlación entre la alimentación con este maíz transgénico, NK603, ese evento transgénico, con la frecuencia de que aparecen tumores de mama en ratas, y comparado con 3 veces más frecuente que comparado con las ratas que son alimentadas con maíz que no es transgénico. Y en los machos, que mata a las ratas hacia la mitad del último tercio de vida, y en cambio a los machos la muerte sobreviene por tumores en los riñones o bien daños severos en el hígado antes que lo que ocurre con las hembras. Y esto es una asociación, no es una demostración de que consumir ese maíz transgénico les causó esto, pero es una asociación. Así que ahí hay un riesgo. Y recordemos, en el mundo el 80% del maíz producido es un forraje. Se le da de comer a las vacas, a los cerdos, etc., y el humano se consume el producto. En México comemos nosotros el maíz directamente como grano, como se le dio de comer a las ratas. Así que uno intuitivamente siente que el riesgo que tendría una madre mexicana que está en su época lactante y si se contaminaran también los maíces nativos y tomando atole de maíz azul, porque eso le aumenta la producción de leche a la madre. Entonces todo esto y todo lo que ocurre, todos los mexicanos consumimos de muchas maneras el grano directamente. Así que el riesgo, aunque no esté demostrado que es causante directamente de cáncer, hay una asociación en animales que se han usado como modelos de mamíferos para estimar lo que ocurriría a la población. Bueno, en cuanto a que va a afectar o no al costo del maíz, bueno, en primer lugar debemos hacer la observación que el precio del maíz tiende a incrementarse para el futuro. Ya lo han analizado por una serie de factores, entre ellos el aumento de la población, el otro el uso de maíz para biocombustibles, sobre todo lo que sacan los transgénicos especiales
para biocombustibles. La tercera causa, la demanda de granos por parte de las poblaciones de China, India y otros países que están en desarrollo. El cambio climático, hay varios factores. También debo decirles que el costo de producción del maíz con transgenes es más caro que con maíces no transgénicos, porque el costo de la semilla es como 25% más caro que la semilla normal. O sea, las empresas de los transgénicos quieren recuperar lo que han gastado en las investigaciones y otras cosas, y es más cara la semilla. Claro que mucha de esas se va por subsidio, que sería el gobierno. La otra cosa, ¿por qué se aumentaría? Les voy a explicar por qué. La política pública va dirigido a impulsar a los maíces transgénicos. En ese sentido, no se dan apoyos a los no transgénicos y menos a la agricultura campesina. Parte del precio está regulado por los subsidios. Entonces, si los subsidios, la parte de lo que quiere hacer la Monsanto es que el gobierno le pase a ellos los subsidios, que ya de por sí le da a otras empresas. Pero si la política pública sigue dirigida a subsidiar los transgénicos, entonces no va a apoyar a la producción campesina, que es la que sostiene la alimentación del pueblo, como está sucediendo en la actualidad, y entonces necesariamente esto se encarece como un efecto colateral, ¿verdad? Eso. ¿Qué habría que decir sobre estas posturas que en algún momento el doctor David Schubert, y que se ha publicado en varios medios también aquí en México, señalaba que de introducirse el maíz transgénico en México dejaría de ser, bueno, en nuestro país un centro de diversidad biológica, tesoro mundial de variedades de este tipo de semilla y de plantas capaces de combatir el cambio climático? ¿Qué tan cierto es esto o no? Bueno, por ejemplo, ellos han dicho que ya tienen un maíz transgénico resistente a la sequía, lo cual es una vacilada, porque no hay una sequía, hay muchos tipos de sequía. La sequía puede ser al principio del ciclo, puede ser a medias, puede ser al final, puede ser debido a que los estomas se cierran y ya no transpiran. O sea, hay muchos mecanismos diferentes. Entonces, sí es importante, uno de los múltiples factores, pero toda la cuestión uno de los grandes valores de los maíces criollos son su adaptabilidad, su adaptación específica para ambientes naturales, entre ellos a diferentes componentes de la sequía. Entonces sí es muy importante proteger estos materiales, y si los perdemos, ya sea porque, no tanto porque fueran contaminados tal vez, sino tan solo porque ya no se está desactivando la vida campesina. Se dice que tienen que salir millones de gentes del campo. Entonces sí, desde luego que es fundamental para enfrentar el cambio climático, la diversidad nativa de maíz en México, que no solamente tiene materiales para resistir a las condiciones climáticas actuales, sino que los materiales, como cada año el agricultor lo está sembrando, cultivando y cosechando y seleccionando la semilla, están evolucionando en la medida de lo posible junto con el cambio climático. O están trayendo, cuando faltan sus materiales en una región que ya no se adaptan a los que tienen, los consiguen de otras regiones y lo están adaptando. Recientemente México ha sido nombrado por la UNESCO, bueno, la cocina mexicana ha sido nombrada Patrimonio de la Humanidad, Patrimonio Cultural de la Humanidad, y hasta donde sé es la única cocina en el mundo que tiene esa categoría, básicamente por tener semilla, alimentos vivos, ¿no? Como en el caso del maíz. Es cierto que de implementarse esta siembra de maíz transgénico en México, estos más de 600 platillos que se tienen, la variedad de platillos y bebidas en México, se vería modificada, es decir, ya no se tendría la misma diversidad en la medida en que un maíz transgénico estandariza digamos que las diversas
mezclas de maíz, ¿esto afectaría, esto impactaría? O sea, ya no tendríamos esta misma diversidad culinaria. ¿Qué ocurre? Le damos primero al doctor Torres y luego vamos. Ya tenemos una prueba en el país que conocemos todo de lo que quiere decir esto. La pregunta, todos consumimos tortilla industrial de los supermercados y conocemos la calidad inferior que tiene este tipo de tortilla. Para allá vamos. Y si saliera como son los planes de estas multinacionales, terminaríamos con que y lo triste de todo esto es que nuestros jóvenes de la ciudad creen que eso es todo lo que da de calidad la tortilla de maíz. Si alguien no ha probado una tortilla de buen maíz pepitilla, o un totopo oaxaqueño, o una tlayuda, o tantos tipos de formas de aprovechar el maíz, pues no tiene una noción de lo que es el valor que tiene. Y entonces lo que yo vería como riesgo es que poco a poco, en la medida, en que empieza a haber restricciones, si va a estar prohibido autoproducir la semilla, esto sería un golpe mortal a la biodiversidad y a la biodiversidad que tenemos en México. Si negocian, otro de los efectos que tendría esto es de que en la medida en que las razas nativas de maíz estuvieran contaminadas y que los productores estarían expuestos a tener que pagar regalías o pagar en caso de que pusieran a circular la semilla porque está contaminado, entonces todo esto va a reprimir, va a limitar, va a reducir la superficie que se siembra con razas nativas de maíz en México. Entonces, a la dirección en que iríamos sería a perder esa riqueza que tiene la comida mexicana. Sí, doctor. Bueno, una cosa que hay que tener cuidado es que la política de apoyo a los países transgénicos no va sola, sino es todo un paquete de medidas de beneficiar al capital, a los grandes capitales. En primer lugar, debo decir que ya la política pública, durante los 70 años que ha habido mejoramiento genético en México, casi todos ha estado dirigido a aumentar el rendimiento, muy poco la calidad de maíz para tortillas. No se han hecho casi trabajos de mejoramiento, por ejemplo, para maíces amarillos, porque se importaban, entonces se abandonó todo, se han perdido muchos maíces amarillos. No se hicieron trabajos para maíz para pozole, para maíz para elote, para muchas otras cosas no ha habido mejoramiento genético, de por sí. Y además varios tipos han desaparecido o están en peligro de desaparecer porque, por ejemplo, antes los campesinos dependían para todo de su milpa, pero ahora con Procampo o algo tienen algo de dinero y compran productos chatarra en la tiendita del ejido, ¿no? O sea, ya no necesitan el elote para llevarlo pronto. Entonces, el otro problema es también de hacia donde, yo vuelvo a lo que veíamos antes, si los recursos se dedican al mejoramiento por los transgénicos o a la producción de maíces transgénicos y el Estado abandona todos los programas de investigación como lo está haciendo, los recursos se destinan a apoyar a los transgénicos y no a apoyar el desarrollo de nuestros propios materiales. Entonces, en ese sentido, sí está en desventaja, además de la competencia abierta. Hay otro factor que está en contra de esa cuestión también, de la desaparición de los materiales, porque también se llena el mercado de productos de estos derivados y entonces se van desplazando a los materiales propiamente criollos. Sí, gracias. Si alguien de ustedes quisiera
hablar sobre este polémico tema del impacto a la salud, aunque ya brevemente ha mencionado algo el doctor Turrent. No sé quién quisiera plantear algo al respecto. Ahí toda... A ver, nada más un detalle. Miren, si seguimos por el modelo, como dicen, el modelo de los transgénicos es el modelo de es la continuación del modelo de la Revolución Verde. En ese sentido, los transgénicos implican la siembra sola de maíz, para eso usan el herbicida, para matar todo lo demás. Ha bajado considerablemente el consumo de frijol en México, actualmente como a 8 kilos, de 24 a 8 kilos de frijol. Ese es un problema de salud pública y eso está repercutiendo en problemas de desnutrición en el campo mexicano. Y eso sería por andar utilizando maíces que están asociados al uso de herbicidas de amplio espectro. O sea que matan todo lo que no sea maíz ahí. Creo que ya se ha mencionado, pero dice que desde el principio de la historia de la agricultura los seres humanos hemos modificado las semillas. ¿Por qué se piensa que se perderían razas autóctonas de maíz? Sino al contrario, ¿no tendríamos más razas o especies de maíz? Con maíces nativos solamente se siembra ya prácticamente como el 60% de la superficie nacional. Si se impulsa la siembra de los maíces transgénicos, seguirían desplazándose y contaminándose. Por ejemplo, un tipo de producción que no sería posible con maíces contaminados sería la producción orgánica. O sea, México tiene ventajas comparativas para la producción orgánica, entre ellas de maíz. Entonces, si los maíces están contaminados, eso sería un rubro de la producción que no se puede evitar, que se eliminaría, ¿no? Entonces, ese sería, en lugar, las políticas públicas no van por desarrollar el modelo, no partir para el futuro de México basado en sus tradiciones, sino olvidarnos de nuestras tradiciones y adoptar de manera crítica el modelo de vida norteamericano, lo cual en primer lugar no es posible ni tampoco deseable, ¿no? Tiene muchos valores nuestra cultura. ¿Hay alguna manera en que los campesinos pudieran ampararse ante las transnacionales, ya que muchos de ellos desconocen la existencia de los transgénicos y de las leyes? ¿Hay manera de hacerlo? Perdón, y nada más para completar esto, si hay manera de ampararse y si es posible demandar a las compañías por la contaminación de los maíces nativos. En realidad no hay una... A ver, en este momento en México es ilegal sembrar maíz transgénico. Entonces, en este momento, si alguien está contaminado con maíz transgénico, como lo mencioné, que seguramente hay muchos campos de cultivo en comunidades de campesinos que producen maíz que tienen ya insertado un transgénico, una patente. Eso es sujeto de otra ley, no es la ley de bioseguridad, es la ley de propiedad industrial. Y entonces la ley de propiedad industrial tiene sus mecanismos de acción y por lo tanto, como ya lo mencioné, las infracciones administrativas que se imponen a la gente que usa sin consentimiento del patentador su producto, entonces está sujeto a este tipo de infracciones. En otro escenario, si en México se llega a autorizar eventualmente la producción de maíces transgénicos, entonces ahí se estarían aplicando todas las leyes que tienen que ver con este asunto, entre ellas la ley de propiedad industrial. Eso es otro escenario. Entonces, en ese momento, el agricultor que por cualquier motivo haya tenido esta contaminación de transgenes, como ya vimos, a través del polen o a través de la semilla, entonces sí sería sujeto de esta infracción administrativa, entonces no tiene posibilidad de amparo, porque entonces estarían actuando todas las leyes que tienen que actuar con relación al sistema en el cual estamos, el sistema legal en el cual estamos conviviendo. Entonces, la pregunta directa es, ¿no tendría posibilidad en ese escenario de amparo? En este escenario tampoco, porque finalmente
en teoría es ilegal. Se supone que no debería de haber, aunque sabemos, como ya lo mencionamos, porque no se ve la contaminación, no es posible definir que allá en aquella parcela hay un maíz transgénico. Entonces el polen que tiene estos transgenes, que es el vehículo para contaminar con esa etiqueta de propiedad industrial al maíz nativo, ¿sí? Estaría actuando y estaría entonces llegando al campo del productor, y entonces potencialmente estaría en un futuro próximo sujeto a las leyes de propiedad industrial. Tampoco tendría posibilidad de ampararse, o sea, tendría que actuar las leyes tal y como están diseñadas, aunque en este momento, por supuesto, la tendencia que nos mencionaba el doctor Pasca de empujar esta tecnología transgénica es precisamente para eso, para que en un futuro cercano todos los campos tengan un transgen que pueda ser sujeto a sanciones administrativas o a pues por así decirlo, tal vez no sea la palabra adecuada, pero la privatización del germoplasma de maíz mexicano. Los monopolios quieren que de semillas, quieren que México se apegue al acta de la UPOV de 1991. El acta de la UPOV de 1991, como nos puede explicar más el doctor Serratos, no permite que los campesinos produzcan, distribuyan y vendan semillas. Entonces, los transgénicos no es todo, o sea, viene toda una serie de políticas públicas. Entonces ya en algunos medios ya han dicho que a México le conviene, o que a nosotros los fitomejoradores nos conviene que firmemos el acta de la UPOV de 1991 porque estarían protegidos nuestros derechos. Mangos, no son nuestros derechos. Los pocos fitomejoradores que trabajan en Monsanto, su nombre ni aparece. Todos los derechos pertenecen a Monsanto. El doctor Pasca acaba de mencionar otra complicación de todo este escenario, porque en realidad estamos hablando de dos leyes distintas en México, la ley de semillas y la ley de propiedad intelectual. La ley de propiedad intelectual es para las transgen, la patente que está cubriendo a este segmento de ADN que se mete a la semilla. Entonces tenemos dos escenarios, la ley de semillas y la ley de propiedad intelectual. Entonces, en realidad, una sanción puede ser por la ley de propiedad intelectual porque se está usando un producto patentado que está contenido en la semilla. Y otro problema se deriva también de quién es esa semilla. Entonces, son dos problemas combinados que complican mucho la situación para los productores, no solamente campesinos, para todos los productores de maíz en México se viene complicando mucho más, porque el hecho es, como ya lo mencioné también al principio, las políticas neoliberales en realidad se tratan de eso, de la concentración y el control de todos los estamentos económicos de cualquier economía. Monsanto afirma que los transgénicos aumentan la biodiversidad y que sus productos pueden, el maíz genéticamente modificado, el de Monsanto, puede convivir con las poblaciones nativas. ¿Es cierto este argumento? Bueno, yo creo que esa es es algo que muy esotérico. ¿Por qué? Como decíamos, el meter genes extraños a un genoma dado, pues sí, hay la posibilidad a muy largo plazo, porque esos acomodamientos, digamos, o como le llamamos nosotros, que se adapte ese gen, su actuación en el genoma, y que produzca algo que trabaje bien, pues es posible, pero sí no hay ruido alrededor de ese proceso simple de un gene extraño en un genoma. Pero eso requiere mucho tiempo. La coadaptación, que es la palabra, es decir, que el gen pueda convivir con
el contexto génico de ese genoma, pues tarda mucho tiempo, o puede tardar mucho tiempo, no es una cosa de... Y si la contaminación trae mucho ruido por muchos genes que se meten extraños, pues para que cualquiera de ellos pueda coadaptarse, pues va a ser imposible. ¿Sí? Entonces esa cuestión, por eso les digo que esa cuestión que Monsanto dice que los transgenes pueden ser factores para producir biodiversidad, eso es un tanto, como diríamos, es un tanto engañoso, ¿no? Normalmente creo yo que no produce biodiversidad, sino al contrario, va a ir rompiendo la biodiversidad que existe. ¿Por qué? Porque como les decía yo, si se mete tanto genes extraños en un periodo tan corto y los procesos evolutivos son a largo plazo, pues los daños van a ganar, van a superar a las posibles ventajas o beneficios que pueda traer ese cambio, ¿sí? Entonces, por eso digo que esa frasecita es muy esotérica, ¿sí? Bueno, yo creo que la cuestión esta es muy simplista, además me parece una caricatura. De hecho, sí la he escuchado varias veces en el sentido de que un gen aumenta la diversidad. Digo, esto no es una bolsa de canicas en la que aumentas una canica y entonces aumentas el volumen de la bolsa de canicas. En realidad es súper simplificado, es una caricatura, es prácticamente una falacia. Considerar, realmente no hay tiempo para explicar los mecanismos evolutivos, pero podemos decir, también sobresimplificando, porque pues, no hay manera de poder contestar a este tipo de provocaciones, la cuestión de que la evolución se da en el caso, por ejemplo, del herbicida o del insecticida que se le introduce al maíz para convertirlo en maíz transgénico insecticida, es de que ahí estamos en realidad afectando unas redes de la comunidad biótica que en realidad estarían afectando la diversidad del entorno. No solamente hay tres tipos de diversidad: la diversidad alfa, que es la diversidad genética, la diversidad beta, que es la de las poblaciones, y la diversidad tau, que es la de los ecosistemas. Entonces, en este caso se está hablando de la diversidad alfa, y la diversidad alfa en realidad estaría afectando a la diversidad beta. No sé si lo estoy mareando con tantas letras, a este otro tipo de diversidad poblacional, porque el maíz herbicida y el maíz insecticida estarían afectando las redes de comunidad biótica que se encuentran en esos ecosistemas. Entonces estarías disminuyendo la diversidad, o sea, al contrario, o sea, la respuesta es al contrario, estarías disminuyendo la diversidad al afectar las poblaciones y al afectar el entorno. Y no solamente la cuestión de la diversidad tipo A o alfa, que es la de diversidad genética, en la cual simplistamente se quiere hacer creer que aumentar una canica o un gen está aumentando la diversidad. O sea, es demasiado provocador. Sí, doctor. Yo me voy a lo que ha sucedido. ¿Saben ustedes los millones de hectáreas que se han desforestado en Sudamérica para el cultivo de la soya transgénica? Toda la biodiversidad que se ha perdido en esa área, que también sería en México, en las partes tropicales, como ahora querían meterlo en Campeche, y también así puede ser maíz, puesto que uno de los problemas de la producción de maíz y de cualquier cultivo, como les digo, el principal problema son las malezas, las arbences. Entonces, eso es una evidencia de que en absoluto no ayudaría a eso. Luego tenemos el problema de los insecticidas, que cuando son plantas con insecticida, bueno, matan a muchos de los insectos. O si son con el herbicida, también acaban con todas las otras plantas. O sea, una de las cosas ideales de la producción de tipo revolución verde, de la cual coincide con la transgenia, es un cultivo exclusivamente del cultivo objeto.
eliminando todos los demás. Entonces es una falacia por los mismos hechos que han ocurrido. Se demuestra claramente que es una falacia que destruye enormemente la biodiversidad de los organismos. Dos preguntas que están un tanto relacionadas. ¿Cuál es la situación jurídica actual de los permisos de cultivo de maíz transgénico en México? Y si tiene vigencia la patente de maíz transgénico, si hay alguna duración, si ya está aceptada. Ahorita hay una demanda colectiva. Esto, por cierto, es importante mencionarlo porque es una iniciativa de la sociedad junto con algunos investigadores, personalidades como el doctor Turrent, que apuntaron a esta vía para pues, seguir en este camino que ya tenemos 25 años de al menos intentar impedir la siembra extensiva de maíz transgénico en México. Y esa es la situación legal en este momento. Esta demanda colectiva ha impedido que se den estos permisos. Por ahora. Sin embargo, por supuesto que sabemos que, al menos por mi experiencia en la burocracia de Zagarpa, sé que hay otros mecanismos que pueden hacer pasar ciertos permisos para ciertas áreas, incluso por encima de esta resolución del juez que ha tomado una medida precautoria para impedir la siembra de maíz transgénico o impedir los permisos para la siembra de ese maíz transgénico. Esa es la situación que está en este momento. Y la situación real les estoy comentando porque también hay otros mecanismos burocráticos para poder saltarse cierto tipo de normativas. Pero eso también lo tendrán que estar viendo los abogados de esta demanda colectiva. Y la otra parte... Que si tiene vigencia la patente de... O sea, bueno, si está establecida la patente... Muy buena pregunta. O sea, por eso mencionaba que el escenario general es con relación a la propiedad intelectual. Por supuesto, en este momento muchas de las patentes que se tienen en estas semillas ya vencieron. Pero eso no quiere decir que no se aplique la ley de propiedad intelectual o las sanciones que puedan derivarse de ello, porque depende de cuándo se haya archivado y cuáles sean las reivindicaciones de esa patente que se haya hecho en México, a diferencia de Estados Unidos, en donde sí ya vencieron pues todas, o bueno, la mayoría, no todas, pero sí la mayoría de esas patentes, por ejemplo de Monsanto y de otras compañías biotecnológicas, es en Estados Unidos. En México había que revisar, y por eso es una buena pregunta, habría que revisar qué estatus tienen ahorita las reivindicaciones de las patentes archivadas en México. Aquí hay una pregunta, digamos que la haría de otra manera, porque dice, ¿por qué en México no se nos informa cuáles son los alimentos transgénicos en el caso del maíz cuando vamos al súper? Más bien la pregunta sería si ya hay alimentos con maíz transgénico en el supermercado. ¿Y por qué no se informa así? Esto tiene que ver con lo que llamamos de etiquetado de alimentos. Ya en México hubo una iniciativa, pero que está dormida, para etiquetar los alimentos que son transgénicos. La batalla se está dando en estos momentos en los Estados Unidos. El estado de Oregon está a punto de votar una iniciativa en un referéndum mediante la cual todos los alimentos genéticamente modificados tendrían una etiqueta en el estado de Oregon. Ocurrió un poco antes en California, pero se sabe que la ofensiva de parte de las multinacionales para impedir que eso ocurriera y las mentiras que dijeron, que manejaron a base de meter mucho dinero, hicieron que en el caso de California se quedara muy cerca de aprobarse, pero no lo fue. Y ahora las noticias que yo tengo de Oregon es que ya se están invirtiendo mucho dinero estas empresas en campañas
para convencer a gente que no está convencida completamente de un lado o de otro, y hay el riesgo de que no sea aprobado. Entonces, esto está ocurriendo en varias partes del mundo, en varios estados de los Estados Unidos, pero otros estados ya empieza a haber también efervescencia con el mismo problema. Yo quisiera ampliar un poquito lo que se comentó con respecto de la orden que se dio, la orden judicial de no conceder más permisos para la siembra de maíz transgénico. En este momento ya, si no hubiera habido este logro de un puñado de mexicanos, no son más que 53 mexicanos y 20 ONGs nacionales que como producto como experiencia de un periodo tal vez de 2 o 3 años previos, intentando entrar por el camino jurídico para parar la siembra de maíz transgénicos en México, finalmente se encontraron con un camino, que es el de los derechos humanos, el derecho humano a la biodiversidad, y que esto implica la biodiversidad cultural y a la biodiversidad, a tener los maíces nativos que tenemos, que tiene la sociedad, que permitan mantener esos 600 diferentes platillos, formas en que consumimos el maíz en México. Entonces resulta que hace 13 meses este grupo presentó la demanda y logró que surgiera una acción cautelar, mediante la cual se ordenó a la Zagarpa, a Semarnat, como órganos del gobierno, para no conceder permisos para siembras de maíz transgénico en México. Estamos ya en la etapa de que se quería llegar a la etapa comercial. Ya había pasado la etapa experimental, la etapa piloto, que son áreas pequeñas, y venía ya en fuerte y de manera express el permiso. En el año pasado, en noviembre, ya se pudo haber dado el permiso para sembrar en el norte del país, en riego. Afortunadamente surgió esta demanda y la paró. Pues es difícil imaginar la respuesta que dieron, en primer lugar, pues los demandados, que son la Zagarpa y la Semarnat, y desde luego los intereses multinacionales, y en la actualidad hay 87 impugnaciones dispersas en juzgados del Distrito Federal, de tal manera que el grupo tan pequeño de mexicanos que estamos tratando de parar esto y que incluye nada más 4 abogados que en este año no han recibido salario, están actuando, y ellos tienen que enfrentarse a todo lo que hay, porque en cualquier juzgado que no se presenten a defender o a contestar la impugnación en particular, sería automáticamente la oportunidad que tendría la Zagarpa y la Semarnat para dar los permisos, y solamente se requieren unas horas de que haya un vacío en esto para que se concedan todos los permisos que necesitan, y adelante a sembrar el maíz transgénico en el norte del país. Es un puñado de 50 mexicanos, y el resto de la sociedad mexicana está parada viendo el juego de fútbol y están pensando: ay, ojalá y el Chicharito meta un gol, ay, ojalá y la sociedad, pero ahí parándolo, y si no mete gol Chicharito, o la sociedad o al equipo mexicano lo golean, qué lástima, vamos a ver si para el otro campeonato, es decir, no hay, es triste, pero no se ha logrado, desde luego, porque hay una campaña enorme en contra de esto, pero sí hay una acción de un grupo de mexicanos que logró parar. Ya cumplieron
13 meses en que no han podido las multinacionales, y si de veras hubiera alternativas, ¿por qué no la han sacado? Afortunadamente hasta ahora se ha podido parar, pero se requiere una participación. Justamente, perdone que lo interrumpa, que hay una pregunta oportuna y dice, ¿qué podemos hacer como ciudadanía para sumarnos a esto? Bueno, miren, lo primero es informarse, lo primero es estar informados. Miren, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad tiene un portal al que se puede acceder, es www.uccs.mx, y ahí se puede abrir y encontrar un documento de divulgación que llamamos el maíz transgénico en México en 15 píldoras, y está pensado como una forma de difusión para que los estudiantes, va dirigida sobre todo a estudiantes, con la esperanza de que ellos sean los que lleven el conocimiento a las amas de casa, a sus familias, porque la única forma de parar esto es que las amas de casa mexicanas de clase media se levanten en armas y que entiendan esto, que se den cuenta de que ya es para no terminar. Es decir, una vez que se contamine el maíz nativo de México, eso ya es para siempre. No hay forma de limpiarla. Una vez que quede contaminado y que se contamine su ancestro, que es el teocintle, entonces sí es que absolutamente ya la única manera, si dentro de 20 años se descubriera que el maíz transgénico, como el tabaco, duró 20 o 30 años para que la sociedad reconociera el riesgo que esto tiene, porque es un daño, el tabaco es un daño crónico subclínico, y lo mismo sabemos ahora que el daño del consumo de maíz transgénico es un daño crónico subclínico. Uno se puede comer una tortilla ahorita durante 5 años y no le pasa nada, todas las tortillas que comemos, pero es cosa de llegar a las ratas a la mitad del último tercio de su vida, si es que hubiera, y por algo ese modelo de mamífero se usa para simular algo que pudiera ocurrirnos, y también en cerdos se ha encontrado. Así que la única forma es que se pueda divulgar este conocimiento y que llegue, yo creo, que al ama de casa. Ahora, tiene mucha razón José Antonio, respeto el punto de vista de que la iniciativa tendría que venir principalmente de los grupos de productores mexicanos que van a ser afectados, pero hay tantos de madres mexicanas de clase media, hay tantos grupos que resulta muy difícil pensar en llegar a todos e informarlos, ¿no? Sí, doctor Ortega. Bueno, desde luego que estamos viendo cómo el asunto de los transgénicos se sale de los especialistas, se sale nada más de los legisladores, y ya hay mucho interés de parte de la opinión pública. Y está bien así, porque pues ya sabemos, desafortunadamente la corrupción de la clase política de México es escandalosa y no podemos confiar en que ellos nos protejan. Un papel muy importante es el de consumidores. Yo les voy a dar un ejemplo, no sé cómo lo hemos soportado. Alguna vez que voy, no muy seguido, al súper, veo yo un montón de aceites. Canola transgénica, no lo dicen ahí. Luego viene algodón transgénico, soya, que es el principal, transgénico. Entonces no hemos denunciado que nos están obligando a consumir, en el caso de los aceites transgénicos. Ahora se anuncia uno, por ahí se anuncia uno que no es transgénico, ahora se tienen que anunciar al revés, ¿no? Entonces creo que es muy importante, y también desde luego la participación. Ya sabemos que muchos de los problemas del campo se deciden en la ciudad. El campo no aguanta más. ¿Dónde fue donde obtuvieron sus avances? Hasta que hicieron aquí, vinieron a la Ciudad de México, hicieron sus manifestaciones, y así vemos en general. Vienen los campesinos de algún otro lado, los del Barzón o algo, y es aquí en las ciudades donde puede haber.
Entonces nuestro papel como consumidores y sobre todo, como dice también muy importante el doctor Turén, hay que estar informados. Hoy necesitamos, frente a la poca confianza, al poco respeto que le tenemos, a la poca responsabilidad de los políticos, hoy tenemos que ser los ciudadanos los que participemos, y muy especialmente a través de ser ciudadanos informados. Para eso son estos eventos. Desde luego que a veces cuando venimos a estos eventos, por venir aquí no escribimos o hacemos otras cosas que a lo mejor fueran más eficientes para divulgar los problemas de este tipo. Entonces por eso a veces no aceptamos todas las invitaciones, porque debemos también pensar cuál es el método más eficiente, cuáles son los procedimientos o las vías más eficientes para crear conciencia pública. Voy a resumir 3 preguntas. No es que no haya querido leer todas, pero algunas se parecen en lo que hemos planteado ahora. Una que es importante: ¿cuál sería el papel de la UNAM en ese sentido? Si hay un banco de semillas en México, si es posible crearlo, si la UNAM pudiera subirse a esta iniciativa, un banco de semillas como protección. Pero creo que el papel va mucho más allá. Por ejemplo, yo les avisé que no teníamos aquí la gente de cuestiones, antropólogos sociales y cosas para analizar el problema desde su punto de vista de defensa de la cultura. Tampoco abordamos toda la cuestión de las cuestiones de la medicina. Aquí está la doctora, también la de Elena Khan. Y así tendríamos desde el punto de vista de leyes para ver la legislación, o sea, casi todos podríamos de alguna manera participar, y así nos evitarían que algunos nos metamos en algunos terrenos que no son nuestra especialidad, pero que por necesidad o porque nos damos cuenta del problema podemos abordarlo. Porque la UNAM tiene muchísimo que hacer. Por ejemplo, otro papel es el de la investigación. Uno de los grandes problemas que tenemos es que no tenemos laboratorios independientes que hagan los análisis. Tenemos muy pocos. Muchas veces la ley también está hecha de tal manera que le pide que la evidencia de la inocuidad o algo la den las propias compañías. Entonces necesitamos un sistema de monitoreo y una serie de cuestiones, y entonces sería muy importante que de la universidad y bueno, de mi institución también contáramos con laboratorios independientes para analizar diferentes muestras. Creo que hay lugar para todos en este lugar. Por ejemplo, una cuestión que se hace en Chapingo. En Chapingo, cuando hay unos eventos, solamente se consume refrescos Pascual. Por eso es importante, hay un compromiso, una simpatía de parte de la comunidad universitaria con Pascual. Entonces también así podrían hacerse acuerdos para no consumir productos transgénicos. Eso es importantísimo. Lo que más les duele es su bolsillo, perder los mercados. Creo que es infinito lo que se puede hacer en la UNAM y en todas las instituciones de educación. Aquí hay 2 preocupaciones parecidas en términos de la expropiación de tierras temporales, con el tema de la reforma energética, lo que se ha hecho para la explotación de algunas mineras, si esto afecta directamente la producción del maíz y si lo han tomado en cuenta ustedes. El gran capital va para lo último que tienen los campesinos, sus tierras, tanto por el valor de las propias tierras como tales, pero sobre todo para explotar los recursos. Entonces, en la medida en que los campesinos no tengan el control sobre su tierra, bajará su producción y tendrá fuertes repercusiones, ¿no? Entonces creo que, y además otro problema muy serio es la contaminación de las mineras. Ya estamos viendo los primeros, apenas están adaptando, ya estamos viendo las grandes contaminaciones en Sonora, y lo han padecido en Sudamérica, la contaminación de tierras y aguas por la cuestión de la minería. Entonces indudablemente que se ven afectados. El capital va por todo lo que queda. De palabras dicen que lo único que vale es el capital, que no valen los recursos, que no le dan ningún valor a los recursos. No quieren pagar por servicios ambientales, pero ellos desde luego que saben que los recursos naturales son
son muy valiosos y van sobre ellos, sobre todo en época de crisis. Por ejemplo, están especulando con el oro porque es de los lugares donde se protegen más sus capitales a través de conservarlos en minerales que son de larga duración. Finalmente esta pregunta, hace un momento hablábamos del doctor David Schubert, ¿no?, investigador del Salk Institute. ¿Qué opinan sobre la carta que envió justamente este instituto a Enrique Peña Nieto? El doctor Schubert es un experto, un inmunólogo de una universidad en Estados Unidos, Salk, Estados Unidos. Y él tenía antes de esta carta la experiencia de otro evento, que es el de la transgenización de la berenjena en la India. La berenjena es la hortaliza básica de la India y es originaria también de esa parte de la India. Y entonces hubo un proceso muy largo, ya hay berenjena transgénica de Monsanto que trató de introducirse a la India después de que ya habían logrado entrar con el algodón transgénico en la India. También aquí en México ya entraron con el algodón transgénico. Entonces, en la India tienen esa iniciativa, y por cierto, con gran apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y haciendo viajes allá a hablar con el Parlamento, de tal manera que los convencieran de que les dieran la oportunidad de sembrar esta hortaliza transgénica que tiene todas las ventajas del mundo según ellos. Y entonces, para reforzar la posición de un grupo, hay una coalición de científicos, de productores y de consumidores en la India que se opone a todo esto, y entonces, para apoyar esta posición, el doctor Schubert envió una carta y les explicó todos los riesgos que tienen a la salud. Y viendo lo que está ocurriendo en México y la reacción que tenemos, y que efectivamente se ha parado por un tiempo, ya un año, la concesión de nuevos permisos en México, entonces él envió esta carta al presidente Peña Nieto, advirtiéndole de este punto, este problema, y de que lo que podría significar para el país que consume tanto maíz. Por cierto, yo siempre creí que México era el país del mundo que consumía más maíz per cápita. El 53% de la ingesta energética de la dieta mexicana y el 39% de la proteína proviene del consumo directo del maíz en México. Bueno, hay otros países en África que consumen todavía más que nosotros en términos relativos. Pero en fin, esto significa lo que significaría para la salud de las generaciones que vienen de mexicanos, y los riesgos, siendo este centro de origen del maíz que ya hemos estado revisando. Ahora, no ha habido respuesta a esta carta, no le contestaron, que nosotros que sepamos. También ha habido, además de esta carta, ha habido cartas de científicos del mundo que han publicado su posición de que no hay consenso en el mundo, contrario a lo que reclaman los intereses multinacionales, que no hay consenso en el mundo, de que no hay daño, de que son inocuos para la salud y para la ecología, que no hay consenso en el mundo. Entonces, y por cierto, también debía comentar que así como en México se fundó la Unión de Científicos comprometidos con la sociedad en 2006, ha habido otras asociaciones científicas en el mundo que nos precedieron. En Estados Unidos hay una unión también de científicos, y hay 3 o 4 organizaciones adicionales que le están dando seguimiento a lo que está funcionando con la historia de los transgénicos en el mundo. En Europa hay también varias organizaciones, de tal manera que empieza a regresar finalmente. Ya no es tan fácil para las multinacionales venir a decir a un país
de que no hay ningún problema, que todos son sueños, de que se va a acabar la insuficiencia de maíz, que hasta México va a poder ser autosuficiente y va a poder exportar maíz y que se prepare para exportar el maíz. Todas esas historias se las vienen a contar a los gobernantes en varias partes del mundo y están apoyados por la oposición, porque esto es un asunto geopolítico, ¿no? Entonces, pero más y más la verdad está surgiendo, como surgió con el tabaco y como surgió con las cosas que la humanidad ha tenido que superar y finalmente se ha aceptado con el asunto de la gasolina, con el asunto de... Es decir, tantas cosas que han ocurrido y la opinión mundial está finalmente regresando, porque no se puede, como ustedes saben, ¿no?, engañar a todos todo el tiempo. Sí se puede engañar a todos, pero un poco tiempo, o a muchos poco tiempo, pero no todos todo el tiempo. Y la verdad finalmente está apareciendo. Bueno, pues yo creo que damos por terminado el encuentro. Muchísimas gracias. Gracias a los doctores por exponernos tan claramente estas ideas y gracias a todos ustedes.